vamos a ir intentando resolver esas preguntas y vamos a tener dos instancias de preguntas dentro de la presentación, uno más o menos en la mitad y otro más tirado para el final. Así que para que sepan eso. Y si por algún motivo quedan dudas después de eso, o su pregunta no terminó por entrar en la ronda de preguntas, siempre está nuestro mail de contacto, que es contacto@iaom-la.com, en donde también pueden hacer llegar sus preguntas y las intentaremos resolver de la mejor manera posible. Y para los que están preguntando si se va a grabar o no, de hecho ya se está grabando. Así que saludo a toda la cámara, ya se está grabando. Lo vamos a mandar después el link para que puedan descargarlo. ¿Ya? Y Buenísimo. probablemente vamos a subir a YouTube. Ahí lo vamos a ir evaluando cómo se anda, pero ya está el material. Yo voy a proceder a... Vamos a compartir pantalla, Seba. Y... voy a sacar la mía. Espero que hayan revisado todo. Si no, recuerden que el documento está en el correo que les enviamos a todos. Muy bien. ¿Se ve, muchachos? ¿Seba? ¿Sí? Así es, estamos bien. Perfecto. Bueno, sin más demoras, muchachos, sean todos muy cordialmente bienvenidos a esta que es nuestro primer webinar de este semestre. Bueno, nosotros normalmente nos caracterizamos por hacer cursos presenciales, ¿cierto? Sin embargo, la contingencia nos obliga a cambiar de esquema y es por eso que hemos decidido mantenernos cerca de nuestra gente y de nuestra comunidad de kinesiólogos y hemos optado por un webinar, ¿cierto? Y por una serie de webinars que esperamos sacar adelante durante el transcurso del semestre, ¿ya? Y no podíamos partir con uno que no fuese más atingente a la realidad que nos convoca, que es la telerehabilitación. ¿Cierto? Vamos a explicar algunas cosas en relación a ello y cómo finalmente se fue armando todo esto, ¿ya? Primero que todo, bueno, darle la bienvenida nuevamente a los que se van incorporando, repetirles que van a haber un par de instancias para que podamos hacer preguntas y las tratemos de resolver de la mejor manera posible, aparte de que nos pueden contactar a nuestro mail para esos propósitos. Y nada, démosle. ¿Para qué esperamos más? ¿De qué hablaremos el día de hoy? La charla del día de hoy va a comprender básicamente dos partes. Una primera porción que tiene que ver con la introducción al tema. Todos más o menos sabemos de telerehabilitación, sin embargo, hay algunas consideraciones, definiciones y conceptos que es importante tener súper claros. Y existe un cuerpo grande de esta charla que tiene que ver acerca de los tips, ¿ya? Lo quisimos hacer en un formato de tips porque permite hacer una bajada más rápida a la realidad, ¿no es cierto?, que nos estamos enfrentando de intentar aplicar de manera eficiente la telerehabilitación, y al hacerlo en este formato nos permite entender cuáles son los problemas usuales que nos encontramos en telerehabilitación y cuál es la solución que nosotros como academia y en general, en base a la evidencia y a lo que dicen los expertos, les vamos a proponer. Bien. Bueno, muchachos, entrando un poco al tema de la introducción, acá hay un contexto, ¿ya? El contexto que nos tiene a todos medios enclaustrados, que nos tiene a todos muchas veces alejados de nuestro trabajo, que es esta pandemia, ¿cierto? Que nos ha planteado una serie de cambios en nuestro estilo de vida y uno de ellos es que muchos kinesiólogos en sus distintas especialidades se han tenido que alejar de la clínica, han tenido que dar un paso al costado por distintos motivos, ¿cierto? Muchos de ellos personales, otros por decisiones de los lugares donde se trabaja, y los pacientes de los kinesiólogos, de algunos profesionales de la salud, han perdido la continuidad en su tratamiento y esto ha levantado la necesidad de poder dar una alternativa ante ello y efectivamente nace así la necesidad de considerar la telerehabilitación como algo que emerja, ¿no es cierto?, para dar solución a este problema. ¿Bien? Es así como el Colegio de Kinesiólogos convoca a un comité de crisis en donde se junta una serie de distintos kinesiólogos de distintas áreas para intentar dar solución a los distintos problemas que han surgido con la crisis. Y, por supuesto, una de esas aristas es la telerehabilitación. Y a raíz de ese trabajo
¿no es cierto?, nace lo que fue liberada hace algunos días y conocida como la Guía Práctica de Telerehabilitación para Kinesiólogos, de la cual personalmente me siento muy orgulloso de haber podido participar, ¿no es cierto?, en esta instancia, y quisiera también aprovechar de agradecer la participación de un sinnúmero de kinesiólogos, un grupo grande que participó en todo esto, en especial a Manuela Bessomi, a Antonio Mitchell, que participaron directamente en la elaboración de la guía, bueno, a la presidenta del Colegio de Kinesiólogos, Loreto Enrique, y a un montón de expertos, asesores, ¿no es cierto?, que contribuyeron a esto, como Rodrigo Cubillo de la Teletón, Cico Pará, Matías Boyd, Bernardita Fuente, Francisco Carrié, Giselle Horment, entre muchos otros colegas que participaron activamente para poder sacar adelante una guía que es un insumo para ustedes, colegas, y que está a libre disposición. Sé que está dando vuelta por los WhatsApp, por las redes sociales, está también, por supuesto, en la página del Colegio de Kinesiólogos. Ustedes la pueden descargar ahí. Si necesitan que se las enviemos, también nos pueden contactar. Estaremos felices de poder compartir esto con ustedes. Una muy breve introducción a esta guía. La guía no busca hacer una profundización tan al callo de la telerehabilitación, no vamos a ahondar en conceptos profundos, sino que, como su nombre bien lo dice, es una guía práctica. Es decir, lo que intentamos lograr con la guía es que ustedes puedan obtener herramientas que rápidamente ustedes puedan incorporar en un esquema de telerehabilitación y que les permita subirse a este caballo de manera rápida, ¿ya? Para todos aquellos que quieren profundizar más en el tema, por supuesto hay otros elementos, como por ejemplo la guía del CENS, la guía de telemedicina del CENS, está el Programa Nacional de Telesalud, como parte de un documento del Colegio de Kinesiólogos, o sea, del Ministerio de Salud, bien digo, y hay una serie de otros documentos de carácter nacional que también orientan con mayor profundidad en conceptos y ese tipo de cosas. Esta guía es práctica, esta guía es para que ustedes puedan hacer telerehabilitación y sentirse seguros y confiados de que eso va a ser una alternativa válida para sus pacientes. Y esta presentación tiene mucho de eso, tiene mucho de poder ahondar en cosas prácticas para ustedes, ¿ya? Pasemos entonces, partamos sin más demora. Partamos entonces con lo que consideramos una breve introducción de algunos conceptos, y inmediatamente surgen tres conceptos que uno tiende a confundir en telemedicina, en esta área, ¿cierto? Que son el concepto de telesalud, telemedicina y telerehabilitación. Sin embargo, estos tres conceptos no significan lo mismo, aunque se parezcan bastante. Entonces vamos a hacer una explicación bastante sencilla de lo que sería cada uno. Telesalud en alguna medida es el sistema de salud como un todo, en este caso el sistema de salud chileno, aplicado a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, es decir, todas las posibilidades que tiene finalmente el sistema de salud para aplicarse a este tipo de tecnologías. Y es dentro de este sistema de telesalud que encontramos la telemedicina, ¿ya? La telemedicina, por lo tanto, es una área de la telesalud encargada de la parte más asistencial, ¿no es cierto?, de la telesalud. Y cuando me refiero a asistencial, me refiero a la atención de pacientes, ¿ya?, para el diagnóstico y tratamiento. Y es, nuevamente ahora, dentro de la telemedicina que encontramos a la telerehabilitación como un área de esta disciplina, encargada justamente, como lo dice su nombre, de la rehabilitación con un carácter biopsicosocial, ¿no es cierto?, de los pacientes, ¿no es cierto?, por parte de profesionales de la rehabilitación, como lo somos nosotros los kinesiólogos. Entonces, tres conceptos que aparentemente se parecen mucho y podrían ser hasta sinónimos, pero realmente no lo son. Dentro de la telemedicina y por ende también dentro de la telerehabilitación vamos a encontrar distintos tipos de prestaciones. Están las prestaciones sincrónicas y asincrónicas, dos nombres parecidos pero con notables diferencias. La primera de ellas, entonces, la prestación sincrónica, hace referencia a la ejecución de una sesión de tratamiento en tiempo real, y esto es lo que marca la diferencia. Siguen habiendo un paciente y un terapeuta en dos lugares geográficamente distantes, ¿cierto? Pero la comunicación entre ellos es en tiempo real, ¿ya? Que
el ejemplo más claro de eso es lo que quizás muchos de nosotros ya hemos hecho a esta altura del partido. Nos hemos conectado, por ejemplo, a través de Zoom o de alguna aplicación de videollamada y hemos hecho una comunicación con un paciente en vivo y en directo, por así decirlo. Y tenemos esta otra acepción que es esta otra prestación, me digo, que es la telerehabilitación asincrónica. La telerehabilitación asincrónica es cuando no ocurre esta interacción en vivo y en directo, ¿ya? Sino que lo que ocurre es una transmisión de información, de documentos, de, por ejemplo, videos de ejercicio, de una serie de cosas del kinesiólogo al paciente para que el paciente en un momento posterior a la consulta directa pueda ejecutarlos, ¿no es cierto? Y ello, por ende, ser parte de su estrategia de tratamiento, ¿ya? Y cuando mezclamos estas dos estrategias es que tenemos la prestación de tipo híbrida, en donde combinamos, ¿no es cierto?, esto en vivo y en directo con esta conexión en tiempos diferidos, con transmisión de documentos, videos, etc. Y podríamos aseverar que la vasta mayoría de los procesos de telerehabilitación tienen este carácter híbrido, ¿ya? Conceptos súper básicos de lo que es la telerehabilitación, colegas. Dentro de estos tipos de prestaciones vamos a encontrar distintas modalidades. La primera de ellas es la teleconsulta. La teleconsulta básicamente es la conexión directa que existiría entre un terapeuta, en este caso nosotros, o un profesional de la salud, y un paciente, ¿no es cierto?, para establecer una comunicación en vivo y en directo que viene a ser, nuevamente voy a ocupar el mismo ejemplo que ocupé antes, la videollamada de Zoom, ¿no es cierto?, en donde se produce esta interacción. Es una consulta a través de medios digitales. Por otra parte, la teleinterconsulta es la comunicación entre profesionales de la salud para intercambiar información, opiniones, exámenes y todo lo que sea relevante en torno a un paciente para tomar decisiones respecto de diagnósticos o de tratamiento. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un médico comunicándose con un kinesiólogo mediante el formato de teleinterconsulta para poder derivarle a un paciente y contarle un poco en qué consiste su caso. Y finalmente existe el concepto de telemonitoreo, que viene a ser la transmisión de información por medio de dispositivos que normalmente están conectados al paciente, al cuerpo del paciente, o que están a su disposición en el hogar para monitorear el estado de salud del paciente y eventualmente a raíz de eso ejercer o establecer, bien digo, un diagnóstico. Bien, entonces tenemos también, aparte, distintos tipos, tenemos distintas modalidades dentro de estos tipos. Bien. Dentro de las ventajas que ofrece la telerehabilitación, y esto es súper importante dejarlo en claro porque uno muchas veces no lo observa con claridad y uno menosprecia todas las ventajas que nos puede ofrecer la telerehabilitación. La telerehabilitación tiene una triada que hace referencia a su ventaja, y esta triada es acceso, calidad y costo. Vamos a hablar de cada una de ellas. Por una parte, el acceso. Es evidente que en pacientes que se encuentran aislados geográficamente, por ejemplo, un paciente, imaginemos, viviendo en una isla en el sur de Chile, súper alejado de cualquier centro de salud próximo, la telerehabilitación puede llegar a ser su única opción de acceso a un sistema de salud, ¿ya? Entonces, da acceso a pacientes con dificultades geográficas, pero ojo, miren en el escenario en el que estamos hoy en día. Hoy en día el acceso puede verse facilitado, dado la imposibilidad de los pacientes para ir a centros de salud, ¿no es cierto?, a través de la telerehabilitación. Por otra parte, la calidad de la telerehabilitación ha sido estudiada en extenso y se ha visto que las prestaciones de telerehabilitación ofrecen la misma calidad y los mismos resultados clínicos comparado con la terapia presencial. Finalmente, el tema del costo, y aquí esto tiene muchas aristas. Normalmente las sesiones de telerehabilitación tienden a ser más baratas que las sesiones presenciales. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Eso vendría a ser como el primer impacto en lo que respecta al costo. Secundariamente, también podemos analizar otras aristas de ello que tienen que ver con que el paciente se ahorra la ida al centro de salud. Por lo tanto, se ahorra en movilización, ahorra tiempo también,
¿cierto? Que muchas veces eso, hay gente que lo puede trasladar eso a plata. También hay menor ausentismo laboral derivado de la prestación, ¿cierto? Los pacientes no tienen que dejar su trabajo para ir a una sesión. Y también es menos costoso para los sistemas, sobre todo en aquellos sistemas donde la telerehabilitación está bien instaurada. Ya en países, por ejemplo, como Australia, y voy a mencionar harto Australia quizás en la presentación porque tuvimos la suerte de tener en la elaboración de la guía mucha interacción con especialistas de telerehabilitación australianos. Y claramente cuando esto está bien instalado, los centros de salud disminuyen el espacio físico destinado a rehabilitación presencial, ya que un porcentaje importante de los pacientes se rehabilita mediante telerehabilitación. Entonces tiene una arista muy importante, ¿ya? Estos tres componentes, esta triada de la telerehabilitación termina por impactar en lo que se conoce como satisfacción usuaria o satisfacción del paciente. Y esto no es antojadizo de decir. Hay estudios que muestran que la satisfacción usuaria en telerehabilitación es igual o incluso en algunos casos superior a la atención de carácter presencial. Bien, como se dan cuenta, hicimos una muy breve introducción a conceptos generales, ya no quisimos ahondar mucho en esto. Van a haber otros conceptos que van a salir ahora cuando hablemos de los tips, ¿no es cierto? Para todos aquellos que quieran quieran profundizar en algo en particular, no tengan ninguna duda en hacerlo a través de una pregunta o en escribirnos con posterioridad. Bien, entonces pasemos ahora a lo que respecta a estos tips y los vamos a ir enumerando, ¿no es cierto?, uno a uno. Vamos entonces por nuestro tip número 1. Y es una pregunta, ¿en qué pacientes puedo usar telerehabilitación? ¿O es acaso que yo puedo usar telerehabilitación en absolutamente todos los pacientes? Bueno, la primera respuesta, quizás relativamente obvia a esta pregunta, es que en cualquier paciente que no tenga contraindicaciones. Y parece muy obvio, parece muy fácil de responder de esa manera. Y la verdad es que uno, claro, en el contexto de una sesión de kinesiología, uno hace una especie de screening, ¿cierto? Y determina qué pacientes son buenos candidatos o son sujetos de rehabilitación kinésica, ¿cierto? Sin embargo, en la telerehabilitación hay que hacer un paso más allá y hay que ver si no existen contraindicaciones específicas para la telerehabilitación, ¿ya? En la guía que nosotros liberamos a través del Colegio de Kinesiólogos, ¿no es cierto?, se encuentra este flujograma al cual ustedes pueden acceder, ¿cierto?, en el cual hace énfasis a determinar qué pacientes son aptos para la rehabilitación y cuáles no, ¿ya? No es el propósito de esta presentación hacer un análisis del flujograma, es bastante autoexplicativo, ¿cierto? Sin embargo, quisiera mencionar que hay dos aristas importantes en este. Primero, lo que tiene que ver con el acceso a Internet y con la idoneidad o la facilidad que tiene el paciente para el manejo, ¿cierto?, de Internet o de un computador, ¿cierto? Y hay otra arista que tiene que ver con la seguridad, ¿ya? Y que tiene que ver con si el paciente es seguro que realice actividad física, ¿no es cierto?, a distancia, ¿no es cierto?, o si este paciente eventualmente requiere un análisis más profundo para poder determinar si es que es seguro o es apto para hacerlo. Muchas veces nos toca derivar al paciente para poder hacer esa discriminación. Ahora, sabemos que hay pacientes que califican, ¿no es cierto?, para telerehabilitación, pero dentro de ese grupo que califica probablemente hay algunos en donde la telerehabilitación es más efectiva. Y bueno, hay una respuesta también a eso y que se basa en uno de los principios de la telerehabilitación. Y es que si un paciente es bueno, y entiéndase por bueno, un paciente que responde bien a la terapia, que es cooperador, que tiene un buen performance, por así decirlo, en la terapia presencial, usualmente ese paciente también es bueno, es un buen paciente en telerehabilitación. Y nuevamente, suena bastante obvio, ¿cierto? Bueno, muchas veces, si bien es obvio, no hacemos esta asociación directamente. Y esto es algo que escuchamos transversalmente de los especialistas en telerehabilitación y lo decidimos incorporar como un principio porque la verdad es que se apega muy bien. No solamente en lo que respecta a que un paciente bueno
sea calificado como bueno también para rehabilitación, sino también lo opuesto. Un paciente que usualmente no es bueno en su terapia presencial, usualmente también tiene menores chances para poder hacer telerehabilitación y tener un resultado positivo. ¿Ya? Vamos a seguir. Ahora, se entiende todo esto que estamos conversando, pero ¿qué dice la evidencia científica? ¿Habrán pacientes o habrán condiciones en las cuales la telerehabilitación haya sido más estudiada o se haya analizado en mayor profundidad? Y la respuesta a esto es un gran sí. La verdad es que hay un sinnúmero de condiciones de salud que han sido estudiadas bajo la modalidad de telerehabilitación y la evidencia, la vasta mayoría de ella, es muy positiva en favor de la utilización de la telerehabilitación. Queridos colegas, podríamos estar hablando 3 días respecto de toda la evidencia que existe en esta área, ¿ya? Sin embargo, quise seleccionar algunos estudios que me parecieron interesantes de poder compartir con ustedes y que a su vez me permiten explicar algunos conceptos relevantes de la telerehabilitación. Bueno, partamos por cosas más generales como el efecto o la efectividad de la telerehabilitación en condiciones musculoesqueléticas. Esto es una revisión sistemática o un metaanálisis en donde se evaluó la efectividad en condiciones musculoesqueléticas del más diverso origen, y en distintas zonas del cuerpo. No hubo mucha discriminación por ese aspecto. Por supuesto, hubo una selección de estudio y todo como buena revisión. Y las conclusiones de esta revisión fueron que la telerehabilitación es tan efectiva como la terapia presencial, eso por una parte. Segundo, que la telerehabilitación es más efectiva que los grupos controles en los estudios que se incorporaron en esta revisión. Y quizás la tercera conclusión más interesante y que nos permite hablar un poco es que la mejor combinación para un paciente es la telerehabilitación combinada con terapia presencial. Y esto es sumamente importante, muchachos. ¿Por qué? Porque si bien la telerehabilitación existe hace ya un buen tiempo en nuestro sistema, en pequeñas porciones, ¿cierto? Y ahora llegó efectivamente para quedarse, y eso es transversal como opinión. Llegó para quedarse, pero no llegó a reemplazar a la terapia presencial, sino que llegó a ser un complemento en aquellos pacientes en donde ésta se encuentre indicada. Y eso es un concepto muy importante de que ustedes lo tengan presente. Dentro de las condiciones musculoesqueléticas, quizás donde más se ha estudiado la telerehabilitación es en aquellas condiciones de carácter crónico. Y por crónico, entiéndase no solo aquellas de larga data, sino a aquellas que requieren tratamientos largos, ¿ya? Entonces, la telerehabilitación, por lógica, entra muy bien aquí porque mejora la adherencia de los pacientes a las terapias y permite también mejorar aspectos como la autoeficacia en pacientes que cursan con patologías crónicas. ¿Ya? Estudios como este, hay muchos más, avalan este tipo de condiciones. Ahora, dentro de los pacientes con estos tratamientos largos, es probable que la artrosis sea lo que, de las cosas musculoesqueléticas por lo menos, lo que más se ha estudiado en relación a la telerehabilitación, y especialmente en lo que hace referencia a cadera y rodilla, en donde más estudios hay, ¿ya? Y pegadito a eso, yo diría que el dolor de columna, o el dolor lumbar específicamente, también ha sido uno de los elementos más estudiados, ¿ya? Por ejemplo, en este estudio de dolor crónico de rodilla se vio que en pacientes con estas características eran sometidos a programas de telerehabilitación por 3 meses y luego eran dados de alta y se les hacía un seguimiento y se veía que las mejoras obtenidas por este programa eran no solo significativas, sino que los pacientes podían reflejaban esta mejora incluso 6 meses después de haberlos dado de alta. O sea, los pacientes son capaces de mantener esas mejoras en el tiempo. ¿Ya? Eso es súper importante desde un punto de vista terapéutico. Hoy en pacientes con artroplastía de rodilla, este paciente con artrosis que ahora evolucionó hacia una artroplastía, ¿cierto? Es una prótesis de rodilla. Y aquí podemos ver en esta revisión sistemática, también con metaanálisis, que los pacientes en los grupos de telerehabilitación muestran mejoras en la actividad funcional similar a los pacientes en terapias convencionales presenciales. ¿Ya? Podemos ofrecer resultados clínicos equivalentes a los en terapia presencial a través de telerehabilitación.
y resultados muy similares vemos también en artroplastía de cadera. En columna hay también harta evidencia y hartos estudios que podemos revisar, pero me pareció interesante mostrarles este, en el cual se hizo una intervención de telerehabilitación en trabajadores de oficina. Pasan todo el día sentados, ¿cierto? Y lo que se hizo es que se les dio un plan de ejercicios mediante modalidad de telerehabilitación por 11 minutos en el mismo trabajo, 5 veces a la semana. Y lo que logró esto es un efecto de prevención de dolor lumbar, disminuyendo el número de episodios y una mejora considerable de la calidad de vida. Entonces, también tiene una arista preventiva la telerehabilitación que nosotros podríamos eventualmente aplicar. Ahora, no todo es musculoesquelético, no todo atañe solamente a esta área. También hay otros sistemas que se ven beneficiados. Por ejemplo, en cáncer de mama, se ha visto mejoras en calidad de vida, dolor, fuerza muscular, fatiga en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. ¿Ya? Esto con estrategia de telerehabilitación. Este estudio es súper interesante y habla del EPOC. ¿Ya? Y por estadística sabemos que un paciente que ha sido hospitalizado por una crisis en un cuadro de EPOC tiene una readmisión hospitalaria normalmente el 20% de ellos al cabo de 30 días. Y de hecho en este estudio se comparó a pacientes dándolos de alta y dejándolos libres versus aquellos que se sometían a un programa de rehabilitación pulmonar mediante modalidades de telesalud. Y se vio que el porcentaje pasa de 18% en aquellos que eran sometidos que no eran sometidos a ningún programa posterior al alta, versus un 6,2% en aquellos que sí eran sometidos a un programa de telerehabilitación. Es decir, básicamente disminuyó a un tercio. Pequeñas cosas que podemos hacer, pequeños ajustes, ¿no es cierto?, pero que repercuten significativamente en pacientes como estos. O, por ejemplo, la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el uso de dispositivos móviles, como es esto, y la incidencia que ello tiene en factores de riesgo cardiovascular. Y lo mismo también se ha visto en diabetes mellitus tipo 2. Y como les decía, colegas, podemos estar hablando muchísimo acerca de la evidencia, pero quería darles una pequeña pincelada de cuáles son algunos estudios en relación a los efectos de la telemedicina y de la telerehabilitación y cómo, en una opinión personal y también en base a lo que pudimos escuchar de los expertos, esto no tiene más que seguir creciendo y ocupando un lugar importante en nuestro sistema. Por lo tanto, y a modo de conclusión, ¿a qué pacientes vamos a tratar? Bueno, aquellos que la evidencia soporte, ¿no es cierto?, que dé un soporte en su uso. Sabemos que los pacientes crónicos musculoesqueléticos son un grupo especial dentro de esto. Aquellos que en donde sea evidente un beneficio para ellos, ¿cierto?, en donde no esté contraindicado, por una parte. Y hay una rueda grande ahí en estas tuercas que es la seguridad. La seguridad es fundamental, evaluarla y cerciorarse de que no se está comprometiendo la seguridad del paciente a la hora de ejecutar un plan de ejercicio o a la hora de hacer cualquier otra intervención, sea de carácter sincrónico o asincrónico. Bien, pasemos entonces a nuestro segundo tip. ¿Qué debo hacer antes de una sesión? Porque muchos, yo creo que antes de hacer esta inmersión en el mundo de la telerehabilitación, nos poníamos de acuerdo con el paciente en una hora, prendíamos las cámaras y nos comunicábamos y empezábamos la sesión. Sin embargo, existen ciertas, por decirlo así, reglas del juego que son relevantes previo a que nosotros hagamos este abordaje práctico con el paciente. Bien, lo primero que todo es corroborar que no existan contraindicaciones. Y ya hablamos de nuestro flujograma, ¿cierto? Es tratar de hacer un análisis del paciente que tenemos al frente, ¿cierto? Al frente me refiero a distancia, pero que nos ha solicitado nuestro servicio, para verificar efectivamente si ese paciente es un buen candidato para la telerehabilitación. En segundo término, corroborar la factibilidad técnica. ¿Ya? Aquí hacemos referencia a distintos ítems. Primero que todo, un computador, puede ser una tablet, puede ser incluso hasta un celular, pero tiene que tener ciertas características. Primero, una pantalla en donde nos podamos ver, ¿cierto? Segundo, micrófono, parlante y una webcam. ¿Ya? Estas pueden estar incorporadas dentro del mismo computador o dispositivo, ¿cierto? O pueden ser elementos externos, pero hay que cerciorarse de que eso exista.
Segundo, que tengamos una conexión a Internet. Ahí yo puse el logo de Internet Explorer, pero por favor no usen Internet Explorer, lo peor que hay en el mundo de los exploradores, utilicen cualquier otra cosa. Pero sí necesitamos una conexión a Internet y también necesitamos una plataforma o un software de videollamada o una aplicación que nos permita establecer esta comunicación con el paciente. Esto puede ser desde los que popularmente conocemos hasta plataformas específicas para realizar telemedicina o telerehabilitación. Tercero, necesitamos corroborar la idoneidad de nuestro sujeto. ¿Ya? Si que nuestro paciente tiene conocimientos básicos de computación, si va a ser capaz de conectarse a Internet y de conectarse a esta plataforma. ¿Ya? Eso es algo que debemos tratar de cerciorarnos, especialmente en nuestros pacientes adultos mayores que muchas veces tienen ciertas dificultades o ciertas barreras para poder acceder a estos conocimientos y les cuesta más subirse a este carro. ¿Eh? De lo contrario, vamos a necesitar la ayuda de un asistente y debemos facilitar la gestión de tener un asistente dentro de la sesión, usualmente un familiar o un amigo del paciente, y ahí es clave poder incorporar, ¿no es cierto?, a este asistente dentro de la terapia, ¿ya? Que el asistente también se sienta parte de este equipo para que esto perdure en el tiempo. Cuarto punto, corroborar el ambiente físico, esto tanto desde el punto de vista del kinesiólogo como también del paciente. Tuve harto rato tratando de armar una mnemotecnia entre estas 5 palabras y la verdad es que no me resultó, así que las coloqué en este esquema y espero que sirva para más o menos dejarla clara. Si alguien sale con una mnemotecnia sería genial para que no se nos olvide. Como primer punto, muchachos, la privacidad. ¿Ya? Es importante que toda la información que nosotros compartimos, ¿ya?, en el contexto de una sesión de telerehabilitación quede reservada solamente para las personas que están involucradas. ¿Ya? Entonces es importante asegurarse que lo que uno conversa no se escuche, por ejemplo, en la pieza de al lado o en un pasillo fuera de la pieza. Y todo lo que voy a mencionar acá atañe tanto al kinesiólogo como al paciente. ¿Ya? En segundo término, el espacio. Debe haber un espacio suficiente para que el kinesiólogo pueda demostrar los ejercicios y también el paciente pueda hacer los ejercicios. Bien. Existe un tercer punto que es que tiene que ser un ambiente silencioso. No hay nada peor que una sesión de telerehabilitación en donde hay constantes interferencias sonoras. ¿Ya? Es probablemente de las peores interferencias. ¿Ya? Incluso puede llegar a ser más distractiva que una interferencia visual. ¿Ya? Y aquí está el clásico ejemplo que los expertos dan, que destinan una sala para telerehabilitación y queda justo dando a una calle con mucho tránsito. Bueno, tratemos de obviar esos detalles, ¿ya? O de prestar atención, bendigo, a esos detalles y de no obviarlos en el futuro, a eso me refería. Cuarto punto, la claridad. Y esto tiene que ver con la claridad no solamente de la luz, que es el siguiente punto, sino con la claridad de la imagen. ¿Ya? Usualmente lo que los expertos recomiendan respecto de la telerehabilitación es que el fondo de la imagen que uno proyecta y que proyecta también el paciente sea un fondo, ojalá de un color pastel más bien neutro, evitar las rayas. Por ejemplo, han visto estos papeles murales que tienen rayas. Bueno, eso genera muchas veces interferencia en la imagen de algunos computadores, así como también evitar pósters o cosas muy distractivas, especialmente si son pósters con consignas religiosas o políticas. Eso por profesionalismo debiésemos siempre sacarlos, ¿no es cierto?, del esquema. Y como mencionábamos, el tema de la luz es importante, es bien de perogrullo decirlo, pero es importante fijarse en la luz, tener una buena lámpara o un buen foco que nos ilumine bien y por supuesto preocuparse de que esa luz no quede contra la cámara, ya que puede generar sombras y efectos indeseados, ¿no es cierto?, en la transmisión de la imagen. Bien, vamos al quinto punto, pero que quizás debiese ser el primero, quizás debiese ser el más importante, que es informar al paciente en qué consiste una sesión. Dicho de otra forma, educar a nuestro paciente. ¿Ya? Un paciente educado es un paciente empoderado, es un paciente que entiende las consideraciones de la telerehabilitación y entiende algo que es muy importante, queridos colegas, que es que la telerehabilitación es efectiva. Es quizás uno de los mayores miedos que tienen los pacientes a la hora de enfrentar este sistema, que es entender o percibir que realmente lo que se está haciendo por ellos tiene una efectividad. Entonces, informar al paciente es clave en este aspecto. Y finalmente, administrar una serie de documentos pre-consulta que
evidentemente que no es obligatorio, no hay leyes específicas respecto a esto que nos obliguen, pero efectivamente también es altamente recomendable que así sea. En la guía rápida de telerehabilitación para kinesiólogos del Colegio de Kinesiólogos, ustedes van a encontrar en los anexos una serie de documentos preconsulta que pueden utilizar y modificar como ustedes gusten. Tenemos el consentimiento informado, ya que ustedes pueden modificar. Tenemos un ejemplo de correo electrónico. Cuando contactamos a nuestro paciente para una primera consulta o para realizar un agendamiento, podemos utilizar modelos de mail tipo, ¿cierto? Y enviar a nuestros pacientes. Cuando el paciente ve que el mail siempre tiene una misma estructura y que hay documentos establecidos, lo que ve el paciente es una estructura profesional detrás de esa persona que está administrando un servicio de kinesiología y eso repercute inmediatamente en los resultados, muchachos. Y por último, una encuesta preconsulta que debiese considerar aspectos generales de la salud del paciente que vamos a atender, así como también otros aspectos que pueden tener que ver con la idoneidad del paciente a Internet o factibilidad técnica, entre otras cosas. Bueno, todos estos documentos están al acceso de ustedes en la guía de telerehabilitación. Tip número 3. ¿Cuáles son las principales barreras de la telerehabilitación? Y es que es muy importante tener esto presente no solo en el contexto de establecer una relación de confianza con nuestros pacientes, sino también resulta importante conocer las barreras para permitir un desarrollo en el tiempo de la telerehabilitación para nuestra profesión y para nuestro país. Hay una buena cantidad de documentos que hacen referencia a las barreras de la telerehabilitación y los expertos, la verdad, no difieren mucho respecto de cuáles son estas barreras. Para efectos didácticos las hemos repartido en 4 grupos, ¿ya? Están las barreras propias del paciente y que tienen que ver con lo que mencionábamos anteriormente, con esta falta de confianza o este escepticismo respecto de que la terapia bajo la modalidad de telerehabilitación funciona y es efectiva para ellos. Existen las barreras del tratante, que también tienen que ver con el escepticismo, también los kinesiólogos en este caso. Podemos tener dudas de si una terapia bajo telerehabilitación funciona, y especialmente aquellos que realizan muchas técnicas de carácter manual o que requieren tratamiento presencial o en aquellos escenarios en que el kinesiólogo siente que estar ahí para evaluar al paciente es muy importante, ¿ya? Por otra parte, las barreras tecnológicas, ¿ya? Es decir, un paciente que efectivamente disponga de un dispositivo para poder conectarse. Y por supuesto de habilidad, de la idoneidad de ese paciente para poder establecer dicha conexión, hacer uso de Internet y de las tecnologías de la información. ¿Cómo superamos esta barrera? Acá están los tips, muchachos. Primero, y vamos a ser reiterativos en esto, educar a nuestros pacientes. Sigue siendo una clave y no nos vamos a cansar de decirlo. Un paciente que está empoderado a partir de la educación es un paciente que entiende todas las aristas referentes a la telerehabilitación, entiende que le va a servir y se entrega a ese proceso, ¿ya? Muy importante, y esto es algo que no solamente es importante en telerehabilitación, sino que en todo lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, con nuestros pacientes, incluso en terapias presenciales. Segundo, y también lo habíamos conversado, demostrar profesionalismo, ¿ya? Entendamos que el paciente no está físicamente con nosotros, por lo tanto su capacidad de poder percibir, ¿no es cierto?, percibirnos a nosotros como personas está mucho más limitada, tiene mucho menos estímulos, por así decirlo, para procesar. Entonces, todo lo que hagamos, muchachos, con nuestro paciente en modalidad de telerehabilitación tiene que ser tremendamente profesional para que nuestro paciente entienda que al frente de él hay justamente un profesional con todas las habilidades, ¿no es cierto?, necesarias para llevar a cabo un tratamiento efectivo. Y eso pasa por la manera en cómo nos comunicamos con el paciente, cómo hablamos, nuestra vestimenta. ¿Cuánto kinesiólogo yo me he pillado que ha estado haciendo telerehabilitación en chori y polera? Yo sé que están bonitos los días, ya está empezando a hacer un poco más de frío, pero debemos cuidar también esos detalles, muchachos. No necesariamente tenemos que estar con traje de turno, como se ve en la imagen, pero sí con una presentación ad hoc en un ambiente de rehabilitación, ¿ya? Y por supuesto, lo que mencionamos anteriormente, la entrega de todos estos documentos es muy relevante a la hora de poder demostrar profesionalismo, ¿cierto?, en el proceso de entrega del servicio de kinesiología.
tenemos estos pacientes que tienen una barrera tecnológica, como lo decíamos anteriormente. Bueno, hay algunas alternativas que podemos utilizar si no tenemos un computador, por ejemplo, o una tablet. Y es que podemos hacer uso de distintas aplicaciones de mensajería, como lo es WhatsApp, que son realmente muy útiles. ¿Ah? WhatsApp permite, como todos ustedes saben, el uso de cámara, la transferencia de archivos, de videos, etcétera. Y la verdad es que en Chile yo ya he sabido de 3 o 4 centros en donde han optado por utilizar WhatsApp con súper buenos resultados. ¿Ya? Eso como primera cosa. Segundo, quizás en algunos escenarios es válido pensar en una telerehabilitación con un carácter mucho más asincrónico. ¿Ya? Y como lo habíamos dicho, en este carácter más asincrónico, lo que prevalece es la transmisión de información como documentos, como pauta de ejercicio, como videos, ¿no es cierto?, para que el paciente pueda llevar a cabo su rehabilitación. Pensemos en un paciente que la verdad no tiene ninguna otra alternativa para rehabilitarse. Y nunca nos olvidemos de este fiel amigo, el teléfono. Probablemente las primeras telerehabilitaciones de esta, por así decirlo, era moderna se hicieron a través del teléfono. Y apuesto que más de alguno de nosotros ha conversado con un paciente por teléfono y ha hecho recomendaciones e incluso ha cambiado el plan de ejercicio a través del teléfono. Hoy en día nosotros utilizamos el teléfono regularmente y es una alternativa en muchos pacientes y quizás es su única alternativa para poder acceder a un servicio de salud. Entonces siempre tenerlo como una cartita bajo la manga. Como habíamos conversado, eventualmente va a ser necesaria la ayuda de algún asistente que nos permita a un paciente que le cueste conectarse o habilitar un sistema, ¿no es cierto? Eh, conectarse, bien digo, valga la redundancia, a una plataforma o un sistema de videollamada. O muchas veces nosotros como kinesiólogos podemos diseñar tutoriales, sean escritos o en video, para que el paciente lo pueda seguir y aprenda a conectarse. Y este punto no deja de ser importante. Hay que atreverse, muchachos. Acá hay mucha reticencia por parte de los profesionales de la salud en torno a la telerehabilitación, por ejemplo, porque esto les puede quitar su trabajo, porque puede terminar reemplazando su trabajo presencial o porque no se sienten cómodos. Y la verdad que eso es, como muestra la imagen, quedarnos en nuestra zona de confort. La invitación, queridos colegas, es a salir de nuestra zona de confort y ir justamente, como dice la imagen, a donde la magia ocurre. Y esa magia ocurre fuera de nuestra zona de confort. Quizá en un principio debamos trabajar con pacientes más sencillos, que sabemos que no representan un desafío tan grande y de ahí ir creciendo en nuestra experiencia en telerehabilitación. Atrévanse porque este es un mundo que está lleno de satisfacciones. Bien, muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Ya llevamos un buen rato conversando. Quizás es un buen punto, Seba, para ver si es que existen algunas dudas o algunas preguntas. Sí, de hecho, mira, hay 3 preguntas que han salido hasta ahora. Ujú, Dame un segundo. Que esto, para que no afecte la grabación después. ujú, Ya. Entonces, hay 3 preguntas principales. La primera fue en relación a la evaluación, porque tú en un momento ujú. hablaste de que uno de los mejores resultados era cuando se hacía esto mixto, uno de los artículos que presentaste. Entonces, aquí Correcto. preguntaban si la evaluación la hacen presencial también o cómo se hace. Ujú. ¿Cachai? ¿Cómo proponen hacerlo? Ya, no hay, es una súper buena pregunta, de hecho, y es uno de los puntos que usualmente no solamente los kinesiólogos, también los médicos tienen, o otros profesionales de la salud, tienen aprensiones al respecto. Y es como yo me cercioro que mi evaluación fue lo suficientemente completa o es la correcta para ese paciente. Y la verdad es que la recomendación en general es que de tener la posibilidad de evaluar a ese paciente de manera presencial, ojalá hacerlo, no porque de hacerlo no presencialmente o a través de telerehabilitación no vaya a ser efectivo. De hecho, los estudios en relación a la evaluación de un paciente muestran que un porcentaje importantísimo de las conclusiones terapéuticas relevantes para un paciente se consiguen en la entrevista. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos sacar básicamente a través de un proceso de telerehabilitación. Sin embargo, es evidente que en la terapia presencial eh,
nos abre la posibilidad de poder evaluar muchas más cosas que la no presencial y de tener esa posibilidad de hacerlo. Ahora, el mensaje también es que no se cierren a evaluar un paciente mediante telerehabilitación. Esa posibilidad existe, es real, prepárenla, prepárense bien, preparen sus preguntas porque uno es capaz de pesquisar con la anamnesis los detalles más relevantes para la rehabilitación de ese paciente. De hecho, en ese mismo sentido, me estaban preguntando si existe alguna evidencia o algo de test validados para telerehabilitación o alguna sugerencia por ese lado. Buena, así como encuestas específicas, porque al final Claro, de son... repente algo aparte de lo que ya Mira, usamos, que se haya mostrado en telerehabilitación. nosotros hicimos una búsqueda de eso, no encontramos nada en específico, lo cual no quiere decir que no exista. Eventualmente puede existir algún estudio en ese sentido. Yo no me crucé con ninguno. Ahora, hay programas, ¿ya? Que no son estudios, sino que hay programas. Por ejemplo, nosotros basamos mucho de algunos de estos esquemas o de las cosas que tienen el checklist en un programa que se llama PIC, PIC Program, que es un programa para tratamiento de pacientes con artrosis de rodilla que es parte de un sistema australiano, ¿ya? Si no me equivoco, es de la Universidad de Queensland. De repente se me cruzan las universidades. Y ellos tienen efectivamente un sistema de evaluación específica, ¿cierto? Bajo la modalidad de telerehabilitación con no solo preguntas atingentes, sino con cómo realizar un examen físico en un paciente mediante modalidad de telerehabilitación. Ahora, eh, de acuerdo a mi entender, ese programa en específico no está estudiado ni validado en distintas poblaciones ni nada por el estilo. Así que es una buena pregunta. Quizás da para darle otra vuelta a la evidencia, a ver si hay algo más. O si alguien sabe, comuníquese con nosotros porque sería interesante saber eso. Pero a mi conocer no hay un esquema específico que haya sido estudiado, la verdad. Buenísimo. Y mira, eso lo estábamos hablando principalmente en la evaluación del tratamiento sincrónico. Aquí salió otra duda en relación al tratamiento asincrónico. Ujú. Si se recomienda alguna plataforma o aplicación de ejercicio, y de hecho aquí sugieren una, o el estilo de PhysioTrack. No sé si Ujú. hay El algo o Physitrack. te topaste con algo en ese sentido. Sí, de hecho, lo que les voy a recomendar, muchachos, porque podemos también hablar harto de eso, en la misma guía hay una lista de un sinnúmero de aplicaciones o programas específicos para telerehabilitación. La mayoría de ellos está en inglés, excepto uno que colocamos en la lista. Esperamos incorporar muchas más plataformas para que tengamos amplias opciones. Es una plataforma chilena que ustedes pueden acceder a la página, se llama Innova Hope, Innova con dos N, Hope como de esperanza en inglés, Innova Hope. Es un emprendimiento chileno. Ellos llevan un buen tiempo haciendo telerehabilitación. De hecho, ellos partieron con realidad virtual. Yo entrevisté a Matías Voigt, que es el CEO, por así decirlo, el gerente general de Innovaho, para recabar toda la experiencia que tenía Matías en el tiempo. Y ellos vienen haciendo esto hace un buen rato, con excelentes resultados, tienen metodologías bien entretenidas, así que yo, si les pudiera recomendar algo, quizás podrían revisar, ¿cierto? La página de Innova Hope o revisar alguna de las referencias que están en la guía. Buenísimo. Ahí les dejé la aplicación o el servicio que hablaba el Pedro, Innova Hope. Ujú, Em, y la otra pregunta que había derivado de eso también ujú. es cómo, porque también se habló bastante de que había dado buenos resultados la telerehabilitación, que estaba estudiado, pero ¿qué outcomes se toparon ustedes que evalúan que la telerehabilitación efectivamente da buenos resultados? Y si a su vez tienen alguna sugerencia en cuanto a tiempo promedio por sesión o dosificación, cuántas sesiones a la semana. Ujú. Respecto a la segunda pregunta, vamos a conversar respecto de eso. Ya tenemos algunas diapositivas para eso. Y en relación a lo primero, bueno, creo que hace referencia un poco a algo que ya mostramos, que tiene que ver con evidencia específica en ciertas patologías, sobre todo, como mencionaba, en patologías de carácter crónico.
como les mencionaba, en artrosis está muy estudiada su efectividad. Ahí la verdad es que los estudios tienen distintos diseños respecto de las pautas de ejercicio, respecto de un sinnúmero de estrategias terapéuticas que se utilizan, pero es transversal el hallazgo o el resultado de que la telerehabilitación en estos escenarios aparentemente es donde más evidencia y sustento tiene. Ahora, no quiere decir que hayan otras condiciones en las cuales la telerehabilitación puede tener un lugar, ¿ya? Es sencillamente que los estudios se han abocado más a este tipo de condiciones. No sé, Seba, si por ahí va la pregunta. No. Sí, sí, era orientado de repente si a alguna dosificación por semana o algo así, pero Sí, no hay claridad ahí. eso lo vamos a conversar un poco. En todo caso, me voy a adelantar un pelito de eso. La verdad es que no hay una receta, ¿ya? Usualmente los tratamientos por telerehabilitación se hacen a una frecuencia menor que los tratamientos de kinesiología presencial, ¿ya? Usualmente, y va a depender del caso, es lo mismo que pasa con la terapia presencial, ¿no? Nosotros hasta que no evaluamos al paciente no sabemos cuántas veces a la semana lo vamos a tratar y qué sé yo. En telerehabilitación es más o menos lo mismo, pero si es que ustedes atienden normalmente a un paciente 2 o 3 veces a la semana, en telerehabilitación quizás podríamos pensar en una o dos. ¿Ya? Eso es como es algo que he escuchado en más de alguna oportunidad por parte de especialistas en el área. Entonces, Sí, de hecho, le puedo compartir como la experiencia que he tenido en el último tiempo en ese sentido también. Y claro, en verdad si uno evalúa, trataba 3 veces a un paciente a la semana, con 2 o 1, ya se empiezan a conseguir resultados bastante similares, porque se empodera mucho al paciente también ujú. respecto a su rol dentro de la sesión. Entonces, como tiene el tiempo, tiene el espacio, y uno le entrega la educación al respecto, el paciente también lo empieza a aplicar más en la casa. Sí, y tocas un tema súper importante, Seba, que tiene que ver con que el paciente sí o sí, en un contexto de telerehabilitación, debe asumir un rol mucho más protagónico de su propia rehabilitación y por ende lo obliga a desarrollar estrategias de autoeficacia mucho más potentes que en un escenario presencial. Y eso no puede sino beneficiar el curso terapéutico de un paciente. Y es por eso que vemos que los pacientes persisten sus beneficios de la terapia de telerehabilitación incluso después de que se les ha dado de alta. Así es, Bien, mira, pero una última pregunta antes que sigamos, sí, para que eso, pasemos ya a la para que pasemos. siguiente. Exacto, que como el enfoque de esto también es ver la llegada más práctica, Ujú. aquí me preguntan, por ejemplo, tips para aplicar el FMS o estas evaluaciones más funcionales a través de telerehabilitación, que no es tan fácil como uno lo... No, no, buena pregunta. Buena pregunta. No sabría cómo explicarlo. Yo sí podría dar una sugerencia quizás a eso, debido a que el FMS quizás es una herramienta tan específica y que tiene una evaluación con una estructura tan bien definida y podemos hablar de FMS así como de los homólogos al FMS, quizás yo sugeriría que el paciente tuviera alguna familiaridad, ¿ya? Que previamente se lo hubiese evaluado a través de una estrategia de esta, que estuviera familiarizado con lo que se le está evaluando previo a intentarlo. Yo creo que igual uno podría intentarlo en un paciente, pero veo difícil muchas veces que un paciente pueda adoptar, sobre todo las pruebas que son más difíciles. Hay un sinnúmero de pruebas que yo creo que son adaptables a telerehabilitación. Aquí la clave finalmente, más allá de todo, es el comando verbal que nosotros vamos a dar. Es realmente en este escenario en donde debemos practicar en profundidad ese comando verbal que le vamos a dar a nuestro paciente para que entienda efectivamente lo que queremos que haga. ¿Ya? Muchas veces es mucho más fácil demostrárselo en uno mismo. Bueno, acá no tenemos esa posibilidad a menos que demostremos, ¿no es cierto?, eh, a través de la misma cámara, pero muchas veces eso, claro, va a depender de la calidad de la imagen. Hay hartos factores que considerar en ese aspecto. Yo diría que es más fácil cuando el paciente ha tenido una experiencia previa. Sí, de hecho, de todas maneras, ahí también me ha tocado las dos situaciones, ¿eh? Tratar con un paciente que ya le he hecho una evaluación funcional previa y pacientes que necesitan hacer una evaluación funcional. Y Ujú. de hecho, claro, efectivamente, los que ya lo han hecho otras veces no es problema porque ya conocen la idea y tienen más o menos clara la ejecución o el objetivo, y ahí uno va evaluando cómo hace la ejecución. Correcto. Y claro, como dices tú, mostrarlo
si bien de repente puede ser complejo, cuando es factible hacerlo, también da muy buenos resultados porque cambia la percepción del paciente, sobre todo dependiendo el tipo de, o la facilidad que tenga el paciente, si es más auditivo, más visual, de repente Ujú. le acomode más. O sea, aquellos que son más visuales, les se van por un tubo. Y en Muy el bien. caso de los pacientes que no han recibido esta evaluación previa, yo creo que más que quedarse con el test específico, es ir al objetivo del test. ¿Qué es lo que busca? Y con eso, entendiendo eso, dar una vuelta de tuerca y entender, ok, si quiero evaluar esto, ¿qué otra herramienta, qué otro ejercicio, qué otro movimiento o qué otro gesto puedo hacer que evalúe lo mismo en ese contexto que tiene el paciente actualmente? Buscar reemplazos. Exacto. Sí, Entonces, ir al trasfondo, ver, ok, ¿qué es lo que busca esta prueba? Porque tal vez va a buscar que pase con el pie sobre la banca, o que se apoye en la pared, o que se yo con un piso, etcétera, y no lo tenemos. Entonces, ok, ¿qué es lo que busca este ejercicio? Ok, entonces, ¿cómo lo puedo adaptar? Entonces, eso es mi sugerencia bien, en ese sentido. estoy de acuerdo, o sea, muy bien. Y con Bien, eso cerramos la ronda cerramos la la primera ronda de ronda. preguntas. Eso. Al final de la presentación, muchachos, vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Así que si quedó alguna dando vuelta, anótenla por ahí porque la vamos a intentar resolver. Bien, sigamos entonces con nuestros tips. Tip número 4, y es, hablando del rey de Roma, ¿cuánto debiésemos cobrar? Y esta, la verdad, es que fue una pregunta que surgió mucho en el Instagram Live que hicimos hace algunos días atrás con Seba. Y claro, dijimos, bueno, vamos por una respuesta respecto a esto. Y la verdad es que no está fácil la respuesta. ¿Ya? Es una interrogante que tiene aristas bien especiales y que conciernen también a cada una de las realidades de los distintos países. ¿Ya? Bueno, veamos qué dice la evidencia. ¿Hay evidencia o no hay evidencia? La verdad es que hay poca. ¿Ya? No me crucé con muchas en las búsquedas que realizamos y quizás me crucé con esta, que es un análisis de costo de telerehabilitación en pacientes operados de artroplastía, bien digo, de rodilla. Esto se realizó en Canadá. Y lo que pude extraer de esto era el costo de ciertas prestaciones. Por ejemplo, el costo de la sesión a domicilio era de $93 canadienses o de 56.000 pesos. Y el costo de la sesión de telerehabilitación costaba $80 canadienses o el equivalente a 50.000 pesos chilenos, lo que correspondía a un 90% de la sesión a domicilio. Y como ven, muchachos, estos valores, la verdad es que escapan muchísimo de lo que nosotros manejamos acá en Chile, incluso el porcentaje de la telerehabilitación versus la sesión a domicilio no es lo que uno más o menos tiene en mente respecto a lo que podría costar. Entonces, la verdad es que esta evidencia no nos sirvió mucho. Entonces, bueno, hagamos un razonamiento. ¿Qué factores podríamos considerar en todo esto? Hay un primer factor que tiene que ver con la tecnología, ¿ya? Y principalmente tiene que ver con la sofisticación. ¿A qué me refiero con esto? Es evidente que es distinto hacer una sesión de telerehabilitación por WhatsApp que hacerla en una plataforma diseñada para telerehabilitación y con un montón de aplicaciones, ¿no es cierto?, que permiten una telerehabilitación más expedita. Evidentemente que eso eventualmente se podría traspasar al costo de una sesión. Y también se podría traspasar el costo que implica para el kinesiólogo invertir en una plataforma o en un software, ¿no es cierto?, de estas características. Nos podemos preguntar qué tal está el mercado, ¿cierto? Y el problema es que en Chile no hay mucho mercado que podamos analizar, por lo menos en el escenario en el que estamos hoy en día. Quizás podamos ver hacia afuera. Y aquí también no hay mucho, muchachos. Este es un estudio realizado por una consultora en donde se vio el valor promedio de las atenciones médicas presenciales versus en telemedicina. Y el promedio de la atención presencial eran $176, sí, escucharon bien, $176 versus $50 de la sesión de telemedicina. ¿Ya? Y lo cual representa alrededor de un 30% del valor de la sesión presencial. ¿Ya? Nuevamente, valores que escapan mucho de lo que vemos nosotros y porcentajes que tampoco hacen mucho sentido con lo que uno ha ido conversando con los colegas. ¿Qué condiciones estoy tratando? ¿Ya? Es distinto ofrecer un servicio, por ejemplo, de kinesiología más general, como un acondicionamiento, un programa de prevención, etcétera, a una estrategia que, si bien es por telerehabilitación, ¿no es cierto?, abarca una especialidad, ¿no es cierto?, con un colega que es especialista en un tema,
por supuesto que eventualmente eso se pudiese transferir también al costo del valor de la sesión. O, por ejemplo, en países donde la telerehabilitación está bien instaurada, los pacientes crónicos, y nuevamente por crónicos hablamos de pacientes con tratamientos de telerehabilitación de larga data, normalmente son sujetos a planes, ¿no es cierto?, de telerehabilitación también largo, en donde pagan mensualidades o pagan costos muy bajos por cada sesión, porque tienen estos planes, ¿no es cierto?, a largo plazo. Y como último punto, pero no por eso menos importante, sobre todo para nosotros, el contexto sociocultural por una parte, y aquí hacemos referencia a una sociedad que no tiene incorporado dentro de sí el concepto de telerehabilitación. La gente no lo considera de buenas a primeras, ¿cierto? No está inmerso en el consciente colectivo, por así decirlo. Y aparte tenemos una contingencia especial, tenemos una pandemia dando vueltas. ¿Y qué es lo que ocurre con esa pandemia? Bueno, hay menos disposición hacia cosas que no sean urgentes o relevantes, ¿cierto? Y muchas veces los pacientes patean las sesiones de rehabilitación o la kinesiología. Y también hay otro factor, y es que en palabras simples estamos todos un poquito más pobres de lo que estábamos en marzo, ¿cierto? Esta pandemia ha afectado los bolsillos de, en general, todas las personas, y por supuesto que cuando hay menos plata también hay menos posibilidad de poder acceder a este tipo de terapias. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cómo definimos el valor? Bueno, si hay evidencia de que la telerehabilitación tiene la misma efectividad que la terapia presencial, la pregunta es, ¿por qué cobramos menos? ¿Por qué no cobramos lo mismo? Y es una pregunta súper lógica. Sin embargo, hay un elemento que termina por condicionar la respuesta a esta pregunta, y es que hay una menor disposición a pagar. Analizando desde un punto de vista económico, existiría una menor disposición a pagar por parte de los pacientes, ¿no es cierto?, hacia un sistema como la telerehabilitación. Ahora, ya que coincidimos o llegamos a un acuerdo en que efectivamente vamos a tener que cobrar menos, la pregunta es ¿cuánto menos? Y bueno, el veredicto que podemos sacar de esto es que, de acuerdo a una mini encuesta que realizamos con expertos en el área, ¿ya? Dejo al tiro la declaración que esto tiene cero rigor científico. No pretendo publicar esta mini encuesta porque la verdad es que fue una conversación telefónica, más que nada una recopilación de información, pero me sirvió para tener una idea de qué es lo que los expertos chilenos hoy en día consideran como un normal. Y al parecer, parece ser una buena idea cobrar entre un 50 y un 70% de lo que es el valor presencial. Por ejemplo, si nosotros cobramos 20.000 pesos por una sesión presencial, bueno, lo que sería más o menos ideal si lo trasladamos a telerehabilitación sería cobrar entre 10 y 14.000 pesos. Ahora, hay otro dato que también podemos extraer de esta súper encuesta, y es que en general las sesiones de telerehabilitación también son más cortas, ¿ya? Son sesiones que en promedio duran entre 30 a 40 minutos en vez de la hora o más que puede durar una sesión presencial. Entonces, eso también es otra arista a considerar, y espero haber podido responder algo de la pregunta que se planteó hace un ratito atrás. Bien, vamos por nuestro tip número 5. Pregunta que también ha surgido con reiteradas veces. ¿Podemos legalmente hacer telerehabilitación? ¿Hay algún impedimento legal para poder hacerlo? Y bueno, para resolver esta pregunta y en el contexto de la elaboración de la guía, es que nos hicimos asesorar por el abogado del Colegio de Kinesiólogos encargado justamente de este tema, del tema de la telerehabilitación. Y a partir de eso, él generó una minuta del Colegio de Kinesiólogos, que también anda dando vuelta por ahí, también se las podemos mandar si así lo quieren, en donde queda establecido el por qué tenemos todas las facultades legales para poder hacer telerehabilitación. El primer punto de por qué podemos hacer telerehabilitación es porque no está prohibido. Es súper obvio, ¿cierto? Pero la verdad es que tendríamos que cerrar nuestros computadores ahora mismo si yo les dijera que la telerehabilitación por ley está prohibida. No es el caso de Chile, no está prohibida, y siendo ese el escenario, aplican reglas generales para la prestación de servicios kinésicos, ¿ya? Algunas de estas reglas generales son, por ejemplo, el derecho constitucional de acceso a la salud, ¿ya? Este derecho le da acceso y garantiza el acceso a la salud a las personas, ¿no es cierto?, a los chilenos, ¿no es cierto?, que estamos acogidos bajo este derecho constitucional, pero no habla del cómo se accede,
¿ya? Hay una diferencia entre dar acceso y en el cómo se accede. Y como no hay una referencia al cómo, queda abierto para que este derecho se entregue de la manera en que sea más conveniente para esa persona. Existiría un tercer punto que tiene que ver con el Programa Nacional de Telesalud, que básicamente es la referencia del Ministerio y de FONASA para los aspectos referentes a telesalud, y la resolución número 204 del 24 de marzo del 2020, que salió hace un poco tiempo atrás, que hacía referencia a la incorporación de prestaciones médicas, psicológicas, de nutrición y de fonoaudiología a telesalud, ¿cierto? Amparado en estas leyes que aparecen acá, como el marco legal que regula la telesalud. Y ese marco legal es el mismo para la atención presencial, ¿ya? Entonces, nuevamente aparecen más elementos que dan sustento al hecho de que la telesalud finalmente se rige por las mismas normativas. Y eso dicho en sencillo es que el ejercicio de esta práctica de la telerehabilitación se rige bajo el mismo marco legal, código de ética, regulaciones ministeriales y leyes como las leyes de derecho y deberes de pacientes, como en un paciente de carácter presencial. ¿Ya? Esto es súper importante. Sabemos que hoy en día igualmente hay vacíos legales, ¿ya? Que no prohíben ni tampoco entregan directamente la figura de la telerehabilitación, ni siquiera mucho de la telesalud. De hecho, eh, las profesiones de la salud están, una de sus consignas es poder conseguir esa ley de telesalud, ¿ya? Ojalá en un mediano plazo, sobre todo pensando en que esto no tiene más que crecer. Ya sabemos que podemos cobrar, muchachos, y más o menos cuánto. Y también sabemos que lo que hacemos es legal. Pero ahora, ¿qué códigos usamos en nuestros pacientes? Y para los que están bien informados, sabemos que el día de ayer salió en el diario oficial una modificación a la resolución que hacía referencia a estas prestaciones de telesalud que habíamos mencionado anteriormente, y entrega la posibilidad a los kinesiólogos de poder incorporar ciertas prestaciones específicas para telerehabilitación. Esta es una excelente noticia que nos da mucha tranquilidad y que nuevamente es otro aval para que nosotros podamos hacer telerehabilitación, ¿ya? Esta es una regla que va a durar durante el periodo de vigencia de la alerta sanitaria, ¿ya? Y que básicamente hace referencia a prestaciones de kinesiología de carácter sincrónico, tal cual aparece en pantalla. ¿Cuáles serán esas prestaciones? El código 01 clásico de evaluación kinésica, que se puede hacer 2 veces en tratamiento, el 24 de reeducación, el 26 técnicas de relajación, el 28 entrenamiento cardiorrespiratorio funcional y el 29 de atención kinesiológica integral. Este, muchacho, fue un tremendo logro del Colegio de Kinesiólogos de Chile como parte de este trabajo en el contexto de la crisis sanitaria que estamos. Y de verdad que eh, yo no pertenezco a la directiva del colegio, pero es aplaudible los logros que se han conseguido en tan corto tiempo en contexto de crisis. Así que es realmente de aplaudir que hayamos podido conseguir esto, y la consigna ahora es hacer que esto no sea solamente por la pandemia, sino que esto se mantenga en el tiempo, y es un trabajo en el cual el colegio se ha comprometido. Vamos a un último tip para ir cerrando la charla del día de hoy, muchachos. Un tip número 7, ¿ya? Y que ya dejamos algunos aspectos regulatorios, si se quiere, de la teleorientación, y vamos a algo muy práctico. ¿Cómo mejoro la calidad de mi internet y la del internet de mi paciente? ¿Ya? Algo que damos por hecho que está bien, pero hay muchas cosas que podemos hacer y que debemos preocuparnos previo a una sesión de telerehabilitación. Punto número 1, debemos cerciorarnos la velocidad de nuestro internet y del internet de nuestro paciente. Les recomiendo encarecidamente realizar un speed test. Esto lo pueden hacer en esa página que aparece ahí, speedtest.net. Es una buena forma de saber cómo está andando nuestro internet. La recomendación internacional es que para el contexto de telerehabilitación, el mínimo de velocidad tanto de subida como de bajada sea de 512 kilobits por segundo, ¿ya? La vasta mayoría de los sistemas de banda ancha domiciliaria tienen mucho más que eso, ¿ya? Pero es importante que ustedes corroboren las velocidades que ustedes disponen en sus computadores. Segundo, desconectar todas aquellas aplicaciones que sean innecesarias al momento de realizar la telerehabilitación.
Entonces, si es que el internet está lento, muy probablemente lo podemos mejorar si es que cerramos el mail o si tenemos una ventana de WhatsApp abierta o algún otro programa que consuma mucho internet o que consuma recursos propios del funcionamiento del computador. Disminuir el uso también de esas otras personas que viven con uno, tanto para el paciente como para el mismo kinesiólogo, ¿ya? Y aquí es importante ponerse de acuerdo respecto de horarios protegidos para poder realizar esto. Entonces, es importante que al mismo tiempo que yo estoy realizando una telerehabilitación, no haya alguien más en esa casa viendo un video en YouTube o haciendo una videollamada, por ejemplo. Es importante preocuparse de esos detalles para que la calidad de la imagen sea la óptima. Este detalle es probablemente uno de los más importantes. Número uno, estar cerca del módem. Hay mucha gente que tiene los módem escondidos en los closets de sus casas, ¿ya sé? Para que no se vean. Es importante decirles que queden un poco más visibles para que no haya mucha interferencia. Y segundo, que ojalá haya una conexión directa vía cable entre el módem y el computador, ¿ya? Para eso usualmente utilizamos estos cables, se llaman cable Ethernet o cable LAN, ¿ya? Son súper útiles para estos propósitos. De hecho, ahora yo estoy conectado con eso y mi internet cambió completamente, funciona súper bien. Y hay algunos computadores que tienen la entrada de esto, hay otros que no la tienen, sobre todo los más modernos, pero se puede comprar un adaptador y no son especialmente caros. El cable es baratísimo, así que no debería haber problema. Este punto es muy relevante, queridos colegas. Nunca usar una red de Wi-Fi pública. Y esto no tiene tanto que ver con la estabilidad de la señal, que usualmente en los Wi-Fi públicos es bastante inestable, sino que tiene que ver de sobremanera con proteger la confidencialidad de la información que estamos trabajando, ¿no es cierto?, con nuestro paciente. Y estas redes son súper vulnerables en ese aspecto. Así que nunca, esto como regla de telerehabilitación, nunca usar un Wi-Fi público. Otro consejo, eviten horas peak de internet. Sabemos que en la tarde la gente tiende a utilizar más internet que en la mañana, sobre todo entre las 6 y las 9 de la noche, ¿ya? Entonces, sobre todo si tenemos un paciente que tiene un internet más lento que el habitual, quizás programarlo para las horas más de la mañana o al mediodía. Y especialmente si es que a nosotros nos pasa eso en nuestras casas. Y también podemos considerar distintas aplicaciones, sobre todo cuando utilizamos el celular como forma de conexión. Hay distintas aplicaciones que usan distintas cantidades de datos, ¿ya? Y aquí, como vamos a ver en este cuadro, la referencia está abajo, hay diferencias muy importantes entre, por ejemplo, un WhatsApp, un Skype o el FaceTime con Hangouts, con Google Duo, ¿cierto? O con otras aplicaciones que consumen mucho más datos. Esto es relevante no solo para la calidad de la imagen, sino que también hay muchos pacientes que su único internet es un plan de datos. Y podemos hacer que el paciente tenga un problema, que después de nuestra telerehabilitación, de nuestra sesión, se le acaben sus minutos, ¿ya? Entonces es súper importante tener estos aspectos en consideración. Unos últimos tips, muchachos, para ir cerrando la presentación del día de hoy. No por el hecho de hacer una telerehabilitación, nosotros no vamos a registrar la atención de ese paciente, nosotros no vamos a llenar una ficha. Es sumamente importante que cada vez que atendemos a un paciente, llenemos una ficha. Si es en nuestro computador, bueno, así va a tener que ser. Si es que es un paciente que pertenece a algún centro, debiese llenarse la ficha correspondiente a dicho centro, pero es importante que siempre quede un registro de la atención de ese paciente y la protección de esa información y por supuesto de la confidencialidad de toda esa información es clave. Y esto en formato de telerehabilitación recae mucho más en nosotros. En una clínica muchas veces recae en los sistemas. En telerehabilitación recae mucho en nosotros. Entonces, mucho ojo a eso. ¿Qué hacer en caso de un accidente? ¿Qué pasa si estamos trabajando con un paciente y se nos desmaya o efectivamente tiene un accidente? Bueno, hay que tomar ciertas medidas previas. Número uno, debiésemos saber siempre el hospital o centro de salud de referencia de ese paciente en caso que deba ser derivado. Número dos, debiésemos saber si ese paciente cuenta con algún sistema de ambulancia contratado, por ejemplo, HELP o algo por el estilo, y saber el número de seguro o el número de la póliza de ese contrato para llamar en caso de, por ejemplo, se desmaye. Número tres, debiésemos tener un número de contacto en caso de que el paciente no pueda llamar,
Entonces, llamar a un contacto que tenga la posibilidad de acceder a la casa y asistir a este paciente. Y punto 4, prevenir. Esa es una de las claves. Si vemos un paciente que, bajo nuestro criterio, tiene ciertas chances de poder o tener un accidente, ¿no es cierto? O más que eso, que puede tener una chance de desmayarse o de pérdida de conocimiento, va a ser fundamental que o decidamos no hacer telerehabilitación o hacerla siempre en compañía de algún asistente o de un tercero en conjunto con el paciente. Es interesante el tema del seguro de mala praxis, ¿ya? Aquí el consejo es que ustedes revisen su seguro, los que tienen seguro. Los que no tienen seguro les aconsejo que tengan uno, ¿ya? Y los que tienen seguro, es interesante revisar si es que es su seguro de mala praxis, si su póliza comprende la telerehabilitación o no. La vasta mayoría de ellos no hace ninguna acepción al respecto, pero es importante que lo revisen para que estén al tanto de ese aspecto. Y hay una arista que muchas veces uno no la piensa, ¿ya? Que es que muchas veces, y gracias a la telerehabilitación, puede que nos toque el escenario de atender un paciente en otro país, por ejemplo. Que yo esté acá en Chile y atiendo un paciente en España, por ejemplo, ¿ya? Y ahí hay que estar muy al tanto de las normativas y de las leyes porque nuestra calidad de kinesiólogo aquí en Chile no se traspasa inmediatamente cuando nosotros salimos de Chile en otro país. Muchos países exigen, ¿no es cierto?, la convalidación de título y exigen un trámite en torno a eso para poder ejercer. Entonces, de incurrir en faltas al respecto, podemos caer en lo que se conoce como ejercicio ilegal de la profesión en otros países y sin querer queriendo y sin saberlo. Perdón. Bien, muchachos, para ir cerrando, ¿cómo vamos a seguir trabajando en respecto de la guía? Bueno, nuestra idea es poder tener una segunda versión de esta guía prontamente. Necesitamos recabar un poco de información al respecto, sobre todo de las mejoras que podemos hacer de la versión número 1, y para eso, tal cual aparece ahí, necesitamos de su ayuda. La idea va a ser generar algún mecanismo para poder recolectar esa información. Vamos a tener reuniones en estos días con el equipo para poder definir, ¿no es cierto?, cuál es la mejor estrategia para recolectar esa información. Están todos súper invitados a participar en nuestros equipos. Y también queremos incorporar recomendaciones específicas para las distintas especialidades que pertenecen o que tienen un registro, ¿no es cierto?, en el Colegio de Kinesiólogos. Así que esperamos tener especialidad y contribución también de estas distintas sociedades científicas, ¿no es cierto?, que están registradas en nuestro colegio. Finalmente, muchachos, muchos de los logros que hemos conseguido o que se han conseguido en estos días son fruto del trabajo voluntario de muchos kinesiólogos y del trabajo de la directiva de nuestro colegio, que está haciendo una gran pega en todo este tiempo, ¿ya? Eh, lo ideal sería que más de ustedes pudieran participar de esto. Y es por eso que extiendo la invitación a que se colegien, a que lo consideren. Hoy en día las condiciones son mucho más fáciles que hace algunos años para colegiarse. Hay planes de pago y un montón de cosas, porque finalmente colegiarse, más que obtener beneficios de ello, muchas veces la gente tiene ese argumento de yo no me colegio porque el colegio no me entrega nada de vuelta, no me entrega beneficios. Y la verdad es que uno debe colegiarse para contribuir a su profesión y al desarrollo de esta. Y la invitación es justamente esa, que participen colegiándose o en las distintas instancias que tiene el Colegio de Kinesiólogos para poder aportar a nuestra linda profesión. Bien, colegas, muchísimas gracias por su atención. Yo quisiera ahora entonces dejar un espacio para preguntas, para que me cuenten alguna otra duda que haya surgido, Seba. Ya, entonces vamos con las últimas preguntas. Bueno, primero, más que pregunta, que me faltó cerrar de los comentarios de antes, que de hecho nos dejaron, unos colegas nos dejaron la evidencia Ya, de un artículo que habla ya, sobre validación de test de evaluación. súper, Así que ahí buenísimo, está la referencia también de Mani et al. buenísimo, Así que tenemos eh, evidencia para eso, que lo incluyeron en la guía del CENS también. buenísimo, súper. Eso. Eso de los comentarios anteriores.
Y de las dudas ya más adelante, eh, era que preguntaba, por ejemplo, sobre los cobros. Ya con relación a lo que estaba hablando de los cobros, cobrar como porcentaje, pero aquí también pusieron un tema interesante, que Ya, es cobrar el porcentaje en relación a lo que nos pagarían a nosotros, cobrar, por ejemplo, esto es asumiendo, o de lo que yo entiendo, en un contexto de un centro asistencial. ya. Entonces, es cobrar un porcentaje de lo que recibo como kinesiólogo, de lo que cobra el centro, y si es así, ¿qué es lo que hacer? Que él, como uno le propone al centro, al final los costos que uno también está asumiendo en cuanto al internet y cosas por el Ujú, estilo. ujú. Sí, es una buena pregunta y cuando hablamos de esos porcentajes, hablamos de porcentaje de lo que se le cobra al paciente, entendiendo que la lógica de llegar a esos costos tiene que ver con la disposición a pagar del paciente. El paciente nunca se entera cuánto nos llega a nosotros o cuánto le llega al centro, ¿ya? Eh, por lo tanto, este 50-70% sería en relación a lo que al paciente se le cobra, ¿ya? Eh, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, perdón, Seba? Y lo otro que en relación a cómo uno le plantea al empleador en ese sentido, Ujú. de los costos del internet que al final uno termina asumiendo. Uno asume Perfecto. la luz, Mm, internet, vale. ¿Cachai? sí, exacto. Bueno, esto es un tema que está bien en boga, sobre todo en el tema del teletrabajo en general, ¿ya? En donde muchas empresas hoy en día se están planteando si cerrar espacios físicos porque se han dado cuenta que los trabajadores funcionan súper bien. De hecho, voy a compartir la experiencia de un amigo que el otro día se acercó a mí y me decía, bueno, nuestro jefe está considerando seriamente dejar de arrendar el espacio físico en donde ellos trabajan, con ello ahorrar un monto y ese monto dividirlo, esa ganancia dividirla en dos, una mitad para la empresa y una mitad distribuida para los distintos trabajadores, justamente para hacerse cargo de los costos de internet, los costos de mayor consumo en la casa, etcétera. Y claro, también podemos caer en el argumento de que el kinesiólogo al no salir de su casa tampoco gasta en transporte. Entonces, en general se ecualizan ahí los Los costos. gastos. Sí, exactamente. Es un tema muy en pañales, ¿ah? Yo creo que hay mucho para seguir conversando, sobre todo acá en Chile, ¿ya? Eh, sí, yo diría que todavía no tenemos mucha experiencia y básicamente lo que respecta como a la contingencia actual, yo creo que nos toca a nosotros asumir un poco algunos de esos costos. Ahora, clínicas grandes están optando por habilitar sistemas de telerehabilitación administrados desde sus mismos centros, ¿ya? O sea, los kinesiólogos van a la clínica y tienen un cubículo o un módulo para hacer telerehabilitación. Hay 2 o 3 centros que conozco que están haciendo eso, que también es una opción. Interesante, de hecho ahí va a ser clave cuando tú dices la conversación con el empleador también, porque al final estamos en época de tener que conversarlo, como está en pañales todo, no nos queda otra. Ujú, correcto. En ese sentido, eh, también otro comentario que nos hicieron al respecto es que nos dejaron el link de una plataforma, Ya, Val Health también, como para hacer telerehabilitación. Dice que súper. es gratis, pero en inglés. Y va a quedar los comentarios por si la quieren revisar. Súper, súper. Podemos hacer una recolección de toda esa información, Seba, y consolidarlo. Bueno, la idea de este webinar también era aprovecharse un poquito de la experiencia de todos ustedes, colegas, para poder nutrir aún más nuestra guía y que sea un insumo para todos. Así que toda esta información la vamos a ir incorporando también. De todas maneras. Y de hecho, la última pregunta, que es bastante interesante, Alonso pregunta de si existe alguna que es clave la encuesta de satisfacción del paciente respecto a la terapia para ir evaluando cómo avanza. ¿Existe alguna plantilla de preguntas o algo por el estilo que ustedes hayan visto desarrollar la guía? Para evaluar satisfacción usuaria. O para evaluar claro, satisfacción usuaria y la sesión de telerevisión también. Sí, y tengo entendido que no hay planillas, y aquí puede salir alguien que lleve más tiempo haciendo rehabilitación y me diga lo contrario, pero tengo entendido que no hay cuestionarios de satisfacción usuaria específicos para telerehabilitación, sino que se utilizan cuestionarios de satisfacción usuaria generales.
¿ya? Eso es lo que tengo entendido yo, que se pueden utilizar, que se utilizan en otros contextos. No recuerdo exactamente el nombre de los cuestionarios en este minuto, pero están en los estudios, lo podemos extraer de ahí. Por eso yo creo que hay que buscarlo y de hecho hoy día estuve viendo, o ayer, el webinar que hicieron del SENS también, Ujú. y de hecho ahí exponían las experiencias de Reduce Christus, De la alemana. la alemana, y había uno, bueno, Teletón. Y ahí Sí, está. efectivamente tal vez podríamos revisar si pueden compartir el material, porque se notaban que o sea, tenían toda la disposición a compartirlo. Sí, yo de hecho con Rodrigo Cubillos, que es el jefe nacional de Teletón, tuvimos una entrevista para poder desarrollar la guía y Rodrigo nos facilitó un montón de material, pero claramente también hay una reserva de algunas cosas que son propias de cada institución, y que por respeto a eso, claro, decimos no compartirlas ni incorporarlas en la guía, pero sí, se puede hacer una búsqueda más en profundidad de eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Hay muchas cosas que no están en la guía que podrían estar, ¿ya? Y que no están por lo menos en esta primera versión, porque queríamos hacer algo que fuese fácil de asimilar y rápido de aplicar para los colegas. Entonces, hay un sinnúmero de otras cosas que podríamos agregar, estoy 100% de acuerdo, pero tenemos que velar también este aspecto práctico de la guía, ¿cierto? Sí, de todas maneras, de hecho, si los invitamos a revisar ya los que no la hayan leído, y en verdad es, como dice Pedro, es fácil de leer y uno puede ir sacando los tips, los elementos precisos para ir aplicando el día de mañana con el paciente. Entonces, es muy bien en ese sentido. Bueno, así que con esa última pregunta, dar las gracias a Pedro por la exposición, gracias a todos por la asistencia también. Y a ver, aquí nos llegó una última pregunta Claro. de cómo ha sido la experiencia, o sea, tu experiencia en este caso con la telerehabilitación y cuáles han sido las barreras para realizar la sesión. Yo creo que es una buena pregunta para Sí, cerrar, así como en cuando sí, todo. sí, yo diría que mi experiencia ha sido súper buena. Me he expuesto a telerehabilitación este último tiempo, principalmente lo he hecho esporádicamente en otras épocas, eh, y sigo creyendo que la principal barrera de la telerehabilitación, aparte de nosotros mismos, en nuestros temores por enfrentar este tema, tienen que ver con las aprensiones que tienen los pacientes respecto de la efectividad, y por ende la clave está en que eduquemos a nuestros pacientes en respecto de justamente esto, de que la telerehabilitación ofrece un servicio eficiente, ¿no es cierto?, que es capaz de solventar, ¿no es cierto?, los problemas que aquejan a todos nuestros pacientes. Así que, de todas maneras, atrévanse, muchachos, eduquen a sus pacientes, tomen la iniciativa, ¿cierto?, y estudien. Yo creo que cuando uno va estudiando esto, se va dando cuenta de que las cosas muchas veces no son como uno cree, y es cosa de atreverse y tirarse al río, ¿cierto? Así es, hay que atreverse a ser flexible, como decía, y empezar. Uno se irá equivocando, pero hay que sobreponerse e ir avanzando, ¿sí? Así es, Pero no lo señores. vamos a hacer. Así que bueno, con eso, dar las gracias a todos, contarles que, para los que estaban preguntando por ahí, sí tenemos un próximo webinar, así que ahí estén atentos porque va a estar como aprox 2 semanas más, si no me equivoco, pero Sí, son 2 o 3 semanas más y nos vamos a pasear por distintos temas, ¿ah? Quisimos partir por algo súper atingente a la realidad, y que era la telerehabilitación, no había de otra. Pero igual nos vamos a pasear por otra información bien entretenida, vamos a tocar temas que son temas que usualmente nosotros conversamos en la IOM, y otros temas complementarios a eso, así que sean todos súper bienvenidos, son bienvenidos los comentarios, es bienvenido el crecimiento mutuo. Así que yo quisiera sumarme a los agradecimientos de Seba, agradecerles por su súper buena participación, las preguntas estuvieron perfectas, así que nada, pues, súper invitados a seguir creciendo todos juntos, y aunque sea a la distancia, que nos puedan sentir junto a ustedes en este proceso. eso. Así que muchas gracias a todos y los estamos esperando para los próximos. Así que síganos en redes sociales, atentos al correo, vamos a estar viendo campañas por ahí también y atentos. Que Nos estén muy vemos, que bien, estén bien. cuídense, chao. Chao, chao.